Hola a todos. Hoy vamos a hablar de los isómeros. Aquí en este mapa conceptual puedes encontrar el resumen de la teoría que vamos a trabajar el día de hoy. Lo primero que debemos tener en cuenta es qué es un isómero. Recordemos que los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, es decir, esa que nos dice cuántos átomos tiene el compuesto de cada elemento que lo conforma, pero tienen diferente estructura. Entonces, los isómeros se clasifican en dos partes. Existe la isomería estructural o la estereoisomería. Aquí en la parte central encontramos la isomería estructural o isomería plana, que se clasifica en tres: la isomería de cadena, isomería de posición o isomería de función. Dentro de los estereoisómeros podemos encontrar los enantiómeros y los diastereómeros, eso los veremos más adelante, y también podemos encontrar los isómeros geométricos, que se conocen como isómeros cis o trans. Te voy a dejar un momento para que puedas observar con calma el mapa conceptual y luego procederemos a explicar cada uno de los conceptos. Vamos a iniciar entonces con la explicación de lo que son los isómeros estructurales. Recordemos siempre que cuando estemos hablando de isómeros estamos haciendo comparación entre varios compuestos, al menos dos de ellos. Un compuesto por sí solo no podría considerarse isómero, siempre tenemos que tener algo con que compararlo. Entonces vamos a empezar con los isómeros de cadena. Como su nombre lo indica, en los isómeros de cadena, el proceso que cambia es la formación de la cadena principal. Entonces, lo que hacemos con los compuestos es transformarlos en otro tipo de compuestos, variando la cantidad de carbonos que va a tener esa cadena principal. Aquí tenemos el primer ejemplo. Tenemos la fórmula molecular C4H10. Con esta fórmula molecular podremos formar dos tipos de compuestos: el butano, que sería la primera cadena. Recordemos que generalmente cuando nosotros vamos a hacer un ejercicio de isomería, siempre tenemos en cuenta que lo primero que debemos formar es una cadena lineal por facilidad, ¿cierto? Entonces, lo primero que hacemos es dibujar la cadena lineal colocando la cantidad de carbonos que nos dan en la fórmula molecular, que en este caso son 4, veámoslos acá, en este caso son 4, y nos dicen que tenemos 10 hidrógenos. Entonces, en esa fórmula lineal repartimos esos 10 hidrógenos, teniendo en cuenta que el carbono siempre tiene que tener sus 4 enlaces ocupados, ¿sí? Entonces, luego de haber verificado eso, me doy cuenta que cumpla con la cantidad de átomos que me dan en la fórmula molecular. Ahora me dicen que debo formar un isómero de cadena a partir de la fórmula C4H10. Entonces, lo primero que debo pensar es transformar esta fórmula, esta estructura, la debo transformar en otra estructura que tenga una cadena principal con una numeración diferente. Entonces, lo que puedo hacer es que tomo uno de los carbonos, puede ser uno de este extremo o el del otro extremo, da igual, y lo puedo colocar como un radical. La única posición en la que este carbono puede quedar como radical es en el carbono número 2. ¿Por qué? Porque si yo cambio este carbono para el carbono número 1, pues tendría la misma fórmula del butano, ¿cierto? Y lo que necesitamos es que se construya un compuesto completamente diferente con una cantidad de carbonos en su cadena principal diferente. Entonces, lo que hago es que este carbono lo voy a pasar para el carbono número 2. Obviamente, cuando yo elimino ese carbono de acá, este carbono, el carbono número 3, quedaría incompleto, le quedaría faltando un enlace.
ese enlace estaría siendo reemplazado por el hidrógeno que tenemos en el carbono 2, para poder que este carbono, que el carbono número 3, tenga sus 4 enlaces ocupados. Entonces pasamos este hidrógeno para acá, desaparece del carbono número 2 y allí aparecerá el radical que quiero. En este caso, este radical es un metil. Entonces, este compuesto recibirá el nombre de 2-metilpropano. ¿Sí? Recordemos, metil porque es un radical de un solo carbono, prop porque tiene 3 carbonos y termina con el sufijo de los alcanos porque tenemos un compuesto que tiene todos sus enlaces sencillos. Entonces, el de la parte superior se llamaría butano y el de la parte inferior se llamaría 2-metilpropano. Así hemos transformado de una cadena de 4 carbonos, hemos pasado a tener una cadena principal de 3 carbonos. Pero debo garantizar que la cantidad de átomos de la fórmula molecular sea igual en ambos compuestos. Entonces simplemente voy a contar. Tengo 1, 2, 3 y 4 carbonos y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 hidrógenos. Lo mismo que tengo en el butano. Por lo tanto, ahí tengo en este momento 2 isómeros de cadena para la fórmula molecular C4H10. Ahora vamos a pasar a los isómeros de posición. Los isómeros de posición, tal como lo indica su nombre, se mantiene la cadena principal tal cual como está con la cantidad de carbonos específicos y lo que cambia dentro de esa cadena es la ubicación, la posición de un radical, de un enlace múltiple que puede ser doble o triple o de una función orgánica. En este ejemplo les tengo en la primera parte el cambio de posición de una función y en el segundo ejercicio el cambio de posición de un doble enlace. Entonces, vamos a mirar. La fórmula molecular, en la parte superior, la fórmula molecular es C4H10O. Tengo que respetar que se conserven toda la cantidad de átomos de cada una de las especies que me están dando en la fórmula molecular. Aquí tengo 4 carbonos, 10 hidrógenos y un oxígeno. Este hidrógeno de acá lo tengo señalado con las rayitas para que identifiquemos que es el hidrógeno que hace parte del grupo OH, es decir, del alcohol. El átomo en rojo es el átomo de oxígeno y los negros pues ya sabemos que son los carbonos. Entonces vamos a mirar cómo se transformaría esto. Lo que podríamos hacer es mover de posición este grupo OH, lo podríamos mover para el carbono siguiente, o sea, para el carbono anterior o para el carbono anterior. Igual solamente podríamos formar 2 isómeros de posición. Sería el 2-butanol, si lo muevo para este lado, y si lo muevo en este carbono tendría que empezar a contar la cadena por este lado, igual me quedaría 2-butanol. Listo. Entonces vamos a mirar cómo nos queda si cambiamos la posición. Lo que voy a hacer es que cambio ese grupo OH de lugar y obviamente ese hidrógeno va a entrar a reemplazar ese carbono, ese enlace que tenía ese carbono. Tenemos entonces que se nos forma el 2-butanol. Si miramos la cadena principal va a seguir teniendo 4 carbonos y vamos a seguir teniendo en toda la estructura 10 hidrógenos y un oxígeno. Por lo tanto, el butanol y el 2-butanol son isómeros de posición. Vamos a mirar ahora la segunda parte en la que vamos a cambiar un enlace doble. Lo vamos a cambiar de posición. La fórmula molecular de este compuesto es C4H8. Debo tener entonces 4 carbonos y 8 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Muy bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo cambiar de posición este enlace doble. Lo puedo poner en el centro y es el único lugar al que lo puedo mover, porque si lo muevo nuevamente a este lado, pues tendría nuevamente el buteno, ¿sí? Porque tendría que empezar a numerar la cadena desde el lado derecho. No se les olvide que es importante tener en cuenta que para formar los isómeros debemos pensar muy bien también en la nomenclatura, porque si usted lo cambia de una posición para la otra, igualmente cuando lo vaya a nombrar tendrá que tener en cuenta las reglas de nomenclatura y podría estar formando los mismos compuestos sin tener en cuenta las posiciones de nomenclatura. Entonces vamos a mirar, tenemos 1, 2, 3 y 4, el enlace doble está en el carbono número 1 y lo voy a mover para el carbono número 2. Y me queda el carbono número 2 con el enlace doble y el carbono número 1 con un enlace sencillo. Ahora vamos a observar que este hidrógeno que estaba en esta posición tiene que salir de allí porque este carbono no puede contar con 5 hidrógenos o con 5 enlaces. Entonces este hidrógeno que teníamos en este espacio va a entrar a reemplazar el enlace que le haría falta a este carbono y se llamaría 2-buteno. Si contamos, vamos a identificar que estamos conservando la misma cantidad de átomos, 4 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. Vamos a empezar entonces con los isómeros de función. En este caso, lo que va a cambiar es la función orgánica que podemos formar cuando tenemos una fórmula molecular que tenga oxígenos o nitrógenos, ¿sí? Recordemos que las funciones orgánicas son funciones oxigenadas o funciones nitrogenadas. En este caso, los isómeros de función normalmente se encuentran organizados de manera que si puedes formar un alcohol, puedes formar un éter, y si puedes formar una acetona, puedes formar un aldehído. Aquí vamos a hacer un ejemplo de la fórmula molecular C4H10O. Recordemos, seguimos con la misma estructura, el círculo rojo es un oxígeno, los círculos en blanco son hidrógenos y este hidrógeno de acá que es el que hace parte del grupo OH. Entonces, aquí tenemos un alcohol, tenemos el butanol que se encuentra en el carbono número 1 del grupo OH y vamos a formar un isómero de función de este compuesto. Entonces, como les dije al principio, si tengo un alcohol, obligatoriamente puedo tener un éter. Entonces, debo respetar que se conserven la cantidad de carbonos y la cantidad de hidrógenos. Entonces, en este caso, coloco el éter en el centro, el oxígeno en el centro, perdón, y a los dos extremos puedo colocar 2 etiles, ¿cierto? Y tendría la misma cantidad de hidrógenos a un lado, la misma cantidad de hidrógenos al otro, y tendría el dietil éter. Sigo conservando la fórmula molecular C4H10O. Ahora, en este isómero también puedo formar un tercer isómero. Podría formar un metil propil éter. ¿Cómo lo formaría? Uno de estas estructuras pasaría a este lado para tener una cadena de 3 carbonos y dejaría aquí en el otro extremo un metil.